Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos nuevamente al estudio bíblico de Segunda de Pedro. Estamos en el capítulo 3 y vamos a comenzar. Primeramente, damos gracias al Señor, ¿verdad?, por sus bendiciones y el cuidado que tiene de nosotros, y vamos a darle gracias por ello. Hagamos una oración. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias por este privilegio, Padre, de este estudio bíblico, Padre, donde meditaremos y aprenderemos de tu palabra santa, Señor. Y el tema de hoy es que el día se acerca, Padre, el día de tu venida. Ayúdanos a estar listos, preparados y a no dejarnos engañar, Padre Santo. Ayúdanos a velar y a mantenernos firmes en esta carrera, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están viendo, escuchando, Padre, y que tienen el deseo de aprender de tu palabra. Gracias te damos por todos los que están del otro lado de la pantalla. Bendice estos momentos de meditación, Padre, y sé con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos lista la Biblia, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 1 al 7. El tema de este pasaje es: el día del Señor vendrá. Qué interesante, ¿verdad? Ese día que todos esperamos, ¿verdad? Con alegría, con reverencia, y debemos estar preparados. Vamos a dar lectura a estos versículos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a ver una pequeña introducción. Pedro aquí llama amados a los que están leyendo esta carta. ¿Recuerdan ustedes que eran los expatriados del Ponto, Galacia, Panfilia? Y ahora también dice que es la segunda carta que él escribe. No tenemos duda de quién es el autor, ¿verdad? Es Pedro. Y vamos a resaltar que usa la palabra amados 4 veces. Primero en el versículo 1, después en el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto. Y luego en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Y el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Y cada una de estas palabras señala el principio de una nueva sección, o sea, una nueva circunstancia que Pedro está tocando. Todos los creyentes son amados por Pedro. ¿Recuerdan que antes a los gentiles se les llamaba perros? Y ahora
Pedro escribe esta carta para nosotros también, que somos gentiles, y nos llama amados. Qué privilegio, ¿verdad? Y qué bonito que Pedro nos ama también. Esta carta la escribió antes de morir, ¿verdad? Estaba ya sentenciado a muerte. Dice que estaba esperando el tiempo. Y quiere dejar un legado para los creyentes. Quiere estarles recordando constantemente lo que deben guardar y cuidarse de los falsos profetas y falsos maestros, de las nuevas corrientes teológicas que aparecen y los pueden engañar o los pueden hacer dudar. Pero aquí Pedro nos va a exhortar, dice, vuestro limpio entendimiento. Hay una realidad en la vida de cada creyente, sin importar la edad, que tenemos la tendencia de olvidar la verdad, corriendo el riesgo de pensar de manera incorrecta y como resultado vivir en el error. Por eso es que necesitamos recordar una y otra vez la palabra de Dios. Pedro define qué es lo que necesitamos recordar. La palabra de Dios, la única cura para la amnesia espiritual. Sí decimos eso, ¿verdad? Ay, es que se me olvidó. Es importante saber que Dios siempre habla a nuestro pensamiento, a nuestra mente, y no en el sentir. Cuando decimos, es que yo siento, no. Dios nos está hablando en nuestro pensar. El pensar como actividad mental es el centro neurálgico del interior del alma de los seres humanos. La sensación o el sentir debe seguir los pensamientos en palabras, para distinguir la división, como para pensar con claridad entre el corazón puro, divino, y sentir los sentimientos humanos emocionales. O sea, que no nos vamos a dejar llevar por las emociones. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios separa, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vemos que Dios conoce perfectamente nuestros pensamientos, nuestro corazón, así que Él puede hablarnos directamente a nuestro corazón. Y solo a través de la ayuda del Espíritu Santo, de la perfección divina en nosotros, que quiere decir la maduración, el crecimiento espiritual, podemos conscientemente tener cuidado de nuestros pensamientos y dominar los malos pensamientos, las imágenes y las falsas enseñanzas. Cabe mencionar otro versículo que dice, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Como creyentes debemos primero acordarnos de las palabras de las Escrituras, ponerlas espiritualmente en movimiento en nuestros corazones. Vamos a ver el versículo 1. Dice, la segunda carta que escribe Pedro. Pedro ya escribió acerca de la importancia de ser recordados. En el capítulo 1, versículos 12 y 13, lo vamos a mencionar. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea que dice Pedro que aunque lo sepan, él lo va a seguir recordando y amonestando. Y dice que va a despertar con exhortación. Despertar quiere decir que a lo mejor algunos de nosotros estamos durmiendo, o estamos bostezando, o estamos en un letargo, y necesitamos como una sacudida, un movimiento brusco para despertar. Y
Y exhortación, perdón, quiere decir acción y resultado de animar a una persona para que haga algo. Y eso es lo que va a hacer Pedro. Va a animar a las personas a que recuerden la palabra de Dios. Es una invitación. También es una advertencia o aviso con que se intenta persuadir a una persona de una cosa. Persuasión, un ruego. Recuerdan que Pablo decía, os ruego por las misericordias de Dios. Y Pedro también nos dice que nos ruega que cuidemos nuestros pensamientos y nuestro limpio entendimiento. También exhortación es un sermón familiar y breve. Vamos a ver en este pasaje que se nos presentan claramente los principios de la predicación que Pedro cumplía. El primer punto es que Pedro creía en el valor de la repetición. Y eso, como mamás, lo sabemos bien, que a nuestros hijos hay que estarles repitiendo las cosas hasta que entiendan. Pedro dice que sabía que es necesario que se diga una cosa y otra vez hasta que penetre en la mente. Cuando Pablo estaba escribiendo a los filipenses, dijo que el repetir lo mismo una y otra vez a él no le cansaba y para ellos era lo más seguro. Lo pueden ver en Filipenses 3:1. Es por una continua repetición como se introducen y se asientan en la mente del niño los rudimentos del conocimiento. Aquí hay algo significativo. Bien puede ser que a veces estemos demasiado interesados en las novedades, demasiado ansiosos de decir cosas nuevas, cuando lo que se necesita es una repetición de las verdades eternas que la gente olvida tan rápidamente y cuyo significado muy a menudo se resisten a ver. La repetición es una buena táctica. Cuando queremos memorizar un pasaje de la Biblia, un versículo, tenemos que estarlo repitiendo constantemente. Dice que se tiene que impregnar en nuestra mente para que no se pueda olvidar. Hay un dicho que dice que lo que bien se aprende nunca se olvida. Punto 2. Creía en la necesidad de recordar. Una y otra vez el Nuevo Testamento deja bien claro que la predicación y la enseñanza consisten muy a menudo no en introducir nuevas verdades, sino en recordar lo que ya se sabe. Un dicho del Dr. Johnson dice, no se tiene presente suficientemente que la gente necesita a menudo más que se le recuerde a que se le informe. A la gente también hay que estarle recordando. Otro punto es que Pedro creía en el valor de un elogio. Su intención era suscitar su mente pura. La palabra que usa para puro es eilikrines, que puede tener uno de dos sentidos. Puede que quiera decir lo que se ha cribado para no dejarle ninguna mezcla de paja. O puede querer decir lo que está tan libre de faltas que se puede exponer a la luz del sol. En la primera definición donde dice lo que se ha cribado para no dejarle ninguna mezcla de paja, es cuando sacudían el trigo y decían que volaba el tamo y que queda limpio. Eso es lo que quiere decir. O también que se puede exponer a la luz del sol, algo que está puro y limpio. Platón, el filósofo, usa la misma frase, eilikrines diaonoia, en el mismo sentido de razón pura, la que no ha sido afectada por la influencia seductora de los sentidos.
Al usar esta frase, Pedro apela a su pueblo para que tengan mentes que no estén contaminadas por la herejía. Es como si les dijera: vosotros sois de veras buenas personas si lo recordaréis simplemente. Creía también en la unidad de la Escritura. Descubría un plan en la Escritura. La Biblia era un libro centrado en Cristo. El Antiguo Testamento anuncia a Cristo. Los evangelios cuentan de Jesucristo. Los apóstoles traen el mensaje de Cristo a la humanidad. Esa es la unidad que guarda la Escritura. Vamos ahora a ver lo que es limpio entendimiento. Significa tener una mente clara, pura, sin mezcla, no contaminada, atenta y concentrada. Los pensamientos deben ser filtrados para separar la verdad y la pureza de lo falso e impuro. La imagen de una mente pura es la siguiente. La mente debe exponerse a la luz del sol y ser hallada intachable. La mente debe estar limpia y libre de cuestionamientos y pensamientos impuros si debe estudiar la palabra de Dios y aprender sus grandes enseñanzas. ¿Recuerdan ustedes que los escribas se bañaban para escribir la palabra Jehová? Ahora aquí cuando dice que debemos estudiar la palabra libre de cuestionamientos y pensamientos impuros, es que nos debemos purificar, porque la palabra de Dios es santa. Aquí se hace hincapié en la mente, en un entendimiento puro y limpio, una mente clara y enfocada que aprende y recuerda lo aprendido. Si usted está preocupado por algo o por una situación difícil y quiere ponerse a leer la palabra de Dios, tiene que tranquilizarse y calmarse para poder captar lo que está leyendo, porque a veces si estamos muy ansiosos, no vamos a entender lo que estamos leyendo. Dice que nuestro entendimiento debe estar puro y limpio. Tengamos en cuenta esto. Antes de que una persona pueda recordar algo, primero tiene que estudiar y aprender los hechos. Esto recalca la necesidad absoluta de que estudie la Biblia y aprenda todo lo que pueda acerca del regreso de Cristo a la tierra. En la vida cristiana no tiene lugar alguno las mentes perezosas, letárgicas, desenfocadas y distraídas. Aquí ya nos está hablando a nosotros. Cristo exige de una persona su dedicación completa, el compromiso total de su mente y su vida a su enseñanza y guía. Esto requiere el estudio intenso y diligente de la palabra de Dios. No ser distraídos ni desenfocados. Vamos ahora a ver qué quería el apóstol Pedro que recordaran los creyentes a quienes les está escribiendo. En el versículo 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces quería que recordaran a los santos profetas, los escritores del Antiguo Testamento. Él les dijo a sus lectores que iba a recordarles lo que los otros apóstoles habían escrito y que igualmente había sido el tema de los profetas del Antiguo Testamento. Pedro desea conducirlos a un entendimiento purificado y a una mente que tenga bien en cuenta las palabras de los profetas y de los apóstoles. De este modo, Pedro une el testimonio profético con el testimonio apostólico, lo cual de alguna manera anticipa lo que será luego reconocido por la Iglesia, la unidad de la revelación de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. De paso,
vincula su escrito a la primera carta de Pedro. Así que debemos leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Vamos ahora a ver que Dios nos habla por medio de las Escrituras. En este pasaje se mencionan 3 partes clave de la Biblia. Primero, las palabras de los profetas inspirados. Las palabras habladas y escritas de los santos profetas. El recuerdo de las profecías inspira a los cristianos que ven el obrar de Dios en la historia. ¿Por qué? Porque todas estas profecías fueron cumplidas, porque fueron inspiradas por Dios y tuvieron su cumplimiento en su tiempo. El punto 2, los mandamientos del Señor Jesucristo, las enseñanzas claves de Jesús y la transmisión apostólica de esas enseñanzas. Y el 3, las cartas de los apóstoles de Jesús, cartas que amplían y aplican las enseñanzas del Maestro y cartas que estimulan el entendimiento de los cristianos. Las Escrituras ayudan a iluminar nuestra comprensión del propósito de Dios y guían nuestra acción en respuesta obediente al Señor. Estos son los 3 puntos que está tocando Pedro, de los santos profetas, del mandamiento del Señor y los apóstoles que enseñaron las enseñanzas del Maestro. Muy bien. ¿Qué dijeron los profetas del Antiguo Testamento? Ellos escribieron sobre la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. ¿Y qué dijeron los apóstoles del Nuevo Testamento? Escribieron sobre la venida de Cristo para recoger a su iglesia y que después de la gran tribulación hablaron de su venida a la tierra para establecer su reino. Esto es escatología porque habla de los tiempos futuros, las cosas que han de venir después. Vamos a ver ahora. Gálatas 4:4 cita que Jesucristo vino en el cumplimiento del tiempo. Primera de Pedro 1:20 dice que Jesucristo vino en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hebreos 1:2, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Primera de Juan 2:18 dice, Juan el apóstol nos dice que ya es el último tiempo. Igual lo cita Judas 18. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque en el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, y estamos viendo cuáles son esos postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Los tiempos postreros dice que desde que Jesucristo vino por primera vez a la tierra, la historia se encuentra en su última etapa, la era de la gracia. Es el tiempo en que la misericordia y la gracia de Dios fluyen con libertad por todo el mundo a través de su Hijo Jesucristo. El capítulo final de la historia humana se escribe en estos momentos. Muy pronto, Jesucristo volverá a la tierra y el tiempo dejará de ser. Los postreros tiempos son los que estamos viviendo. Después del día del Pentecostés, cuando Pedro citó la profecía de Joel, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, empieza el postrero tiempo. Estos burladores dice que andan según sus propias concupiscencias. El autor vuelve al tema de los falsos maestros.
Luego de haber descrito en forma pormenorizada su carácter en el capítulo 2, ahora se refiere a sus burlas en cuanto al regreso de Jesucristo. El término primeramente en el versículo 3 hay que relacionarlo con la frase siguiente, donde encontramos otra razón a tener en cuenta. En los últimos días vendrán burladores con sus burlas. La expresión últimos corresponde al griego eschatos, de donde viene escatología como doctrina de las últimas cosas o las cosas finales. En estos días finales, dice Pedro, vendrán burladores con sus burlas, utilizando una construcción en la que repiten los términos. La frase en griego puede traducirse como escarnecedores con sus burlas o burladores sarcásticos, impulsados por sus bajas pasiones, sus concupiscencias. Estos burladores cuestionan la promesa de la venida del Señor. Preguntan en qué ha quedado esa promesa, ya que las cosas siguen igual que al principio. El escritor dice que desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual. Se refiere a la primera generación de cristianos que ya habían muerto. Los falsos maestros aducen que desde entonces todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. En términos actuales, se trata del argumento que sostiene que el mundo es una especie de sistema cerrado que no admite ningún tipo de intervención sobrenatural. Vivimos en un sistema de causa-efecto y por lo tanto no pueden creer en intervenciones sobrenaturales de Dios. El contexto describe lo que los burladores enseñan. La presencia de ellos confirma que la iglesia está en los postreros días. El término los postreros días describe la época que inició Jesús cuando andaba en la tierra y que no terminará hasta que regrese. La salvación llegó con la primera venida de Cristo y el juicio vendrá cuando Jesús regrese. Es precisamente durante esta época, en medio de las dos venidas, que los burladores fomentan su doctrina errónea. Negaban que Cristo regresaría. A las ideas sarcásticas de los burladores, Pedro responde con dos argumentos. Primero, vamos a leer el versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. A las ideas sarcásticas de estos burladores, Pedro responde con dos argumentos. Primero, que la tierra, habiendo surgido del agua y estando asentada en agua, ya sufrió la catástrofe del diluvio. Es decir, Dios ha intervenido en el pasado en su mundo como demostración de su justicia. O sea que es el primer juicio de Dios. Segundo, que los cielos y la tierra existen por la palabra de Dios y son reservados para esa misma palabra para el día del juicio. La concepción del origen de la tierra como surgida de las aguas primordiales es común tanto en el relato de Génesis como en las tradiciones asirias, babilónicas
y de la filosofía griega. Pedro dice que la palabra de Dios es la que mantiene el mundo y la que lo reserva para el juicio final. En síntesis, así como el mundo de los tiempos de Noé pereció anegado en agua, el mundo será nuevamente juzgado por Dios mediante una gran conflagración, aspecto que luego ampliará el autor en el versículo 10. La idea del juicio por fuego también aparece en pasajes del Antiguo Testamento como Joel 2:3 y Zacarías 12:6. El tiempo del Señor opera esperando el arrepentimiento de los hombres. La preocupación mayor de los creyentes no debe ser la fecha de la segunda venida del Señor. Debemos esperar confiados en la sabiduría del tiempo de Dios. Porque desde que estábamos niños escuchábamos que la venida del Señor estaba cerca. Y ya han pasado más de 30 años para nosotros y aún estamos esperando la venida del Señor. Pero estos burladores se burlaban diciendo, desde que está viniendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En el versículo 5 nos damos cuenta que habla del mundo pasado, porque dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. En primer lugar, se nos habló sobre estos que ignoran voluntariamente. Pareciera referirse a quienes tuvieran grandes capacidades intelectuales y que de manera intencional cerraran su mente a las afirmaciones de las Sagradas Escrituras. O sea que no quieren creer en la creación de Dios, que Dios es el creador del mundo. En el versículo 6, donde dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, Pedro se está refiriendo al juicio por agua que tuvo lugar en los días del patriarca Noé. El mundo pasado. Y ahora en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, el mundo presente en el cual estamos viviendo, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí está hablando de un juicio. Este versículo afirma que esta tierra está reservada para el fuego. La expresión sugiere que hay fuerzas residentes en el mundo que podrían destruirlo. No es que Dios va a hacer llover fuego del cielo, sino que la tierra lleva en sí misma su propio juicio. El agua destruyó el mundo pasado. Ahora el mundo está reservado para el juicio del fuego. El mundo presente en el cual estamos. El versículo 8 lo vamos a tocar así como superficialmente. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a leer esta pantalla. No confundir paciencia con tardanza. Mientras en los versículos anteriores el mensaje tenía como protagonistas a los burladores que argumentaban en cuanto a la tardanza del Señor, ahora el autor se refiere a los cristianos. Les dice que no deben ignorar que el Señor es eterno y la aparente tardanza no es tal.
La expresión un día es como 1000 años y 1000 años como un día está tomada del Salmo 90, versículo 4. Aunque el término Hiloi es el mismo que en Apocalipsis 20, del 1 al 5, en este caso no se refiere al milenio como periodo, sino simplemente al hecho de que el factor cronológico, es decir, tiempo, no afecta al Señor porque Él es eterno. Esta aparente tardanza del Señor en regresar en realidad debe ser interpretada como una prueba de su paciencia. Del griego macrotumio significa longanimidad y capacidad de aguante hacia los seres humanos. Esa es la paciencia. La voluntad del Señor es que nadie perezca, sino que todos cambien de actitud. Esta misma idea, que Dios quiere la salvación de todo ser humano, aparece en 1 de Timoteo 2:4. El tiempo del Señor. La impaciencia humana ya se manifestaba en la primera generación de cristianos, cuando preguntaban, ¿cuándo vuelve el Señor? Se preguntaban los primeros creyentes. Quizá usted también se lo pregunte hoy. Aprendamos aquí algunas cosas en cuanto al tiempo del Señor. El tiempo del Señor opera en forma diferente al tiempo humano. El tiempo del Señor no es cronológico. Años, meses, días, es el tiempo cronos, el que lo podemos medir con el reloj, sino de oportunidades. El tiempo propicio, el tiempo de Dios, el tiempo kairos. Cuando sucede algo, dice que todas las cosas ayudan a bien, que está pasando en el tiempo de Dios. Es el tiempo propicio en el tiempo de Dios, no es casualidad. Ese es el tiempo de Dios, kairos. El Señor espera el momento oportuno para su venida. El tiempo del Señor opera de acuerdo con su paciencia. Y el Señor no se retrasa, pues no estableció fechas cronológicas para el fin. Y la paciencia del Señor opera en favor de la humanidad perdida. El tiempo de Dios. Es importante notar la repetición de la espera. Se repite 3 veces en 3 versículos. En el versículo 12 dice, esperando la venida del día de Dios. Versículo 13, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y versículo 14, estando en espera de estas cosas. Por último, el mundo fue destruido una vez por la palabra de Dios. Por lo tanto, nada quita que sea destruido nuevamente por su misma palabra. La única razón por la cual el mundo no ha sido destruido aún es que todavía no ha llegado el tiempo de Dios. La Escritura es muy clara. Dios ha hablado. Jesucristo volverá al mundo y el mundo será juzgado y destruido nuevamente. Mateo 24, 36 al 39 es un pasaje donde dice que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. En 1 de Pedro 3:20 dice que 8 personas fueron salvadas por agua. Y en 2 de Pedro 2:5 dice que trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ese fue el juicio del mundo pasado. Y el juicio para el mundo presente, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Entonces Pedro nos está exhortando a que mantengamos limpio nuestro entendimiento, a que no dejemos
engañar por los burladores, y que estemos pendientes de su venida, de esa promesa de su advenimiento. Después continuaremos en el versículo 8. Muchas gracias por su atención, hermanos, y que Dios los bendiga. Hagamos una oración. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, Señor. Ayúdanos a mantenerla viva en nuestros corazones y que podamos velar, Señor, y esperar tu venida con paciencia y preparados, Padre Santo. Ayúdanos a llevar ese mandamiento que dejaste también por medio de profetas y apóstoles, Señor, y ayúdanos a extender tu reino, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.